Muy buenos días tengan todos los hermanos que se conectan a través del grupo Iglesia Interamericana Peniel. Como cada mañana, tiempo de matutino, tiempo de despertar, vamos a estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todos los hermanos que en esta hora ya están levantándose, algunos ya están despiertos, preparando, haciendo sus quehaceres para ya despedir a sus esposos, a sus niños, y ya en este momento se conectan para ungir a todos sus familiares con la sangre de Cristo. Les habla su hermano en Cristo, Harlin Rodríguez, y nuestra hermana Hilaria. Vamos a darle inicio a este matutino colocándolo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí reunidos en tu nombre, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y aunque nosotros aquí estamos 2, sabemos que diferidamente en diferentes hogares, Señor, están los hermanos conectados a través de este grupo, y queremos que tú obres y ministres y que recibas la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú nos creaste para alabanza de tu gloria. Señor, en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que puedas recibir, Señor, estas alabanzas, este matutino que nosotros hacemos para ti, y Señor, y para que nos des la fuerza necesaria para seguir luchando y combatiendo contra las fuerzas del mal. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana, en este matutino, vamos a estar hablando otra pequeña parte del tema, la iglesia primitiva. Cómo se fundó la iglesia y cómo los primeros hombres que dieron su vida lograron tener esa fe poderosa que a veces a nosotros nos hace falta. Vamos a estar entonando un himno, el cual se llama Cara a Cara. ¿Estaría usted o está usted dispuesto a estar cara a cara con el Señor? Si usted se sabe este himno, entónelo con nosotros en esta mañana. Perdón, el himno es Jesús es mi Rey soberano. Un pequeño detalle, Jesús es mi Rey soberano. Un himno bastante famoso y creo que todos no lo sabemos. El himno empieza, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, mi ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Gracias al Señor que nos da esta felicidad que nada nos puede quitar. Jesús es nuestro Rey soberano, y eso lo tenemos que tener muy presente en medio de todas las situaciones que enfrentemos todos los días. Y continuamos estudiando esta parte de nuestros hermanos de la historia de la iglesia. Bien, para continuar con el tema historia de la iglesia, es importante resaltar o conocer cuál fue la primera iglesia que se fundó. Si bien vamos a leer o a estudiar la historia de la iglesia, tenemos que tener en cuenta o saber cuál fue la primera iglesia cristiana fundada en el siglo I.
Ahora aquí tengo una pregunta. ¿Por qué el cristianismo debería estudiar la historia de la iglesia? ¿Por qué el cristianismo, o sea, usted y yo, deberíamos estudiar la historia de la iglesia? Dice así la respuesta: porque su fe no se desarrolla en un vacío histórico, tiene raíces profundas, posee un legado invaluable y un tesoro que asombra nuestro corazón al punto de exclamar: bendito sea el Dios de la iglesia. Cuando nosotros entendemos y analizamos el tema de la iglesia, cuando nosotros vemos la obra poderosa, portentosa y maravillosa que Dios hizo con aquellos cristianos, nosotros podemos exclamar, como el Señor Jesucristo dijo: Abba, Padre, papito mío, Dios bendito, poderoso, porque lo que hizo en aquellos tiempos con aquella gente, con aquellas personas que dieron su vida, también lo hace con cada uno de nosotros. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Recuerde que en el anterior les dije que habían sido esparcidos. Dice así el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, esto fue en el siglo I, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerde que Esteban lo apedraron, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero dice el 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? Enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Y dice el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En este texto del libro de los Hechos, capítulo 11, encontramos que los hermanos del siglo I, cuando se enteraron de la noticia de que pensaban, o el apóstol Pablo, recuerda que aquí el apóstol Pablo aún no era apóstol, era Saulo de Tarso, pensaban que iban a esparcir y que iban a acabar con el evangelio habiendo matado a este hombre que era de los diáconos, llamado Esteban, que era un varón poderoso en las escrituras y que hacía muchos milagros de parte del Señor porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, para que vea usted lo que es la fe, cuando todo se torna negro, cuando todo se torna oscuro, cuando viene la persecución, cuando vienen los males sobre nosotros, es porque viene algo grande y glorioso de parte de Dios. Aunque la muerte de Esteban, que fue un mártir, trajo una persecución, esa persecución para los que habían propiciado esa muerte, creían que habían o que iban a acabar con el evangelio, resulta que hablando secularmente le salió todo el tiro al contrario, porque fue donde se esparció el evangelio y todos comenzaron a predicar el evangelio, aunque algunos se obtuvieron, se pausaron de no predicar sino solo a judíos. Otros que tenían el gozo del Señor predicaron de tal manera que llegaron a la ciudad llamada Antioquía, no Antioquia, Antioquía, la cual es la primera iglesia fundada por el diácono llamado Felipe. Felipe fue el hombre que predicó en Samaria. Recuerde que Felipe iba de camino y le predicó al procónsul. Luego que bautizó al procónsul, dice que se halló en Azoto. O sea que Felipe, donde quiera que iba predicando el evangelio. Cuando estuvo en Azoto, ya se fue a Antioquía y allí
llegó la noticia porque en Antioquía había una gran cantidad de cristianos y había una gran cantidad de milagros, y la iglesia de Antioquía se fortalecía y crecía, pero de manera extraordinaria. Una iglesia llena del poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que se tornaba negro ahora era una gran bendición, porque cada día se aumentaba el número de aquellos que querían seguir a Cristo. Ahora recuerde, Antioquía fue la primera iglesia del siglo I, fundada por Felipe, donde los cristianos se congregaron. Y ahí fue donde por primera vez, escuche esto, lo va a leer nuestra hermana Hilaria, fue donde por primera vez ocurre este llamamiento. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, escúchelo. A los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía. Quiere decir que por primera vez, luego de la fundación de la iglesia de Antioquía, a los discípulos se les llamó cristianos en ese recinto, en ese aposento donde ellos estaban congregados. Seguimos leyendo el verso. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Esto era una iglesia totalmente bendecida, y no solo eso, la iglesia de Antioquía contaba con una gran cantidad de profetas y maestros, los cuales se habían regresado de Jerusalén a comprobar, a confirmar que lo que estaba pasando en Antioquía era verdad. Por eso dice la palabra que muchos se reunieron y enviaron ¿a quién? Enviaron a Bernabé, llamado también Lucio, a que fuera allá y confirmara con sus propios ojos que el poder de Dios había llegado ¿a quién? A los gentiles, o sea, a nosotros. Recuerde que en Antioquía habían ¿qué? Habían gentiles. Gentiles todo aquel que no es judío. Toda aquella persona que no ha nacido en Jerusalén de padre y madre judío es gentil. O sea que toda aquella persona que no tiene nacionalidad judía es gentil. Todos los de Antioquía eran gentiles. Una vez confirmado Bernabé con sus propios ojos que lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía era totalmente cierto, vuelve a Jerusalén y le da la noticia a los apóstoles. ¿Qué apóstoles estaban en Jerusalén? Recuerde que estaba Jacobo, estaba el apóstol Pedro y otros apóstoles que quedaban allí. Entonces se llenaron de gozo y se regocijaron porque también el Espíritu Santo había sido llevado a los gentiles. De esta manera, la primera iglesia fundada en el siglo I con cristianos, o sea, con gentiles, fue la iglesia de Antioquía. Anote esto. Y también allí fue por primera vez donde se le llamó cristianos a los creyentes de la asamblea, de la congregación. Dice Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Este varón Felipe era un hombre tremendo. Felipe hizo muchos milagros, lo acompañaban las señales y el poder de Dios. Ese ministerio de Felipe de evangelista tenemos que anhelarlo cada uno de nosotros para continuar fundando iglesias a nivel mundial. Donde quiera que vayamos, prediquemos el evangelio. Seguiremos en el próximo matutino de clamor dando otra parte acerca de conociendo a la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I. Vamos a estar en esta mañana orando para finalizar nuestro matutino, y de una vez en esta oración vamos a incluir a aquellos hermanos que ya van saliendo del trabajo, que ya van llevando a sus niños a la escuela, para que el Dios Todopoderoso les guarde, les proteja y les bendiga. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por este matutino en el cual nos permite reunirnos en tu nombre, Señor, para predicar y para enseñar tu palabra a través de este medio, a través de la tecnología, del WhatsApp,
del Facebook, del Instagram, del YouTube. Señor, estamos acá para que tú ayudes a transmitir, Señor, este mensaje, que este mensaje sea oído por aquellas personas que necesitan arrepentimiento, por aquellas personas que necesitan nutrirse, por aquellas personas que necesitan conocer lo que, Señor, verdaderamente pasó en el siglo I. Oramos por aquellos hermanos que han estado conectados diariamente a este matutino. Te pedimos que les bendiga, te pedimos que les guarde, que guarde a sus familiares, que guarde a sus hijos, que guarde a sus nietos, a sus primos, sus tíos, sus abuelos, sus madres. Señor, guarda la familia, convierte a aquellos, Señor, que aún no han llegado a tus pies. En esta mañana, Señor, clamamos para que tú libertes, para que tú rompas las cadenas, para que tú tengas, Señor, hagas un milagro en los corazones de nuestra familia. En el nombre de Jesucristo, guarda, Señor, a todos los niños, de los hijos de mis hermanos, a mis hijas, Señor, a todos aquellos que se dirigen a la escuela, al trabajo. Te pedimos que tú les bendiga, que les fortalezca, que estés allí ayudándole con las tareas, con su trabajo, con su labor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos.